Bienvenido a Educación Viva. Soy Lili Guerrero, de profesión licenciada en Pedagogía y en la práctica soy madre educadora en el hogar desde la pedagogía de Charlotte Mason. En este canal procuramos compartir contenido que sabemos va a ser de bendición para tu crecimiento como madre educadora, como padre educador o como maestro. E incluso cualquier persona interesada en su propia educación puede encontrar importantes herramientas. Hace casi 9 años comenzamos el proceso de desescolarización con nuestro hijo más grande cuando él tenía 7 años. Como todas las familias, comenzamos replicando el sistema educativo en el hogar, hasta que pronto me di cuenta que replicar el mismo sistema no nos estaba llevando a ningún lado. Mi hijo tenía importantes lagunas de aprendizaje y tenía una total falta de interés en los asuntos de la escuela. Pronto entendimos la importancia de desescolarizar nuestra mente para poder realizar las cosas de una manera diferente. De una forma más pensada y más meditada, visualizando las verdaderas necesidades que tenía nuestro hijo y en este caso nuestros otros 2 hijos que aún eran muy pequeños. En el camino de la desescolarización y tratando de ya encontrar un poco de dirección en el hogar, encontramos algunos métodos alternativos a la educación tradicional, como Montessori, como el método Filadelfia, como el unschooling, y de cada uno de ellos profundizamos hasta donde Dios nos permitió, hasta darnos cuenta que la educación no es solo un factor que te relaciona con el mundo, sino principalmente con Dios. Como familia cristiana, buscamos que la educación también supliera las necesidades espirituales de nuestros hijos. Esto estaba en nuestras oraciones. Sin embargo, hasta ese momento no teníamos una dirección clara de qué hacer. La última forma que adoptamos, que fue el unschooling, me permitió a mí hacer observaciones de primera mano del crecimiento y del desarrollo de mis hijos para poder ayudarles. Es cierto que tenemos que pasar el tema de la certificación porque estamos al margen de la escuela y porque en nuestra mentalidad las certificaciones son importantes y dentro del sistema social y cómo funciona todo realmente tienen un valor para emplearte en algún trabajo. Así es como llegué a un sitio católico en búsqueda de un temario que me pudiera ofrecer esos contenidos que necesitaba enseñar a mi hijo para prepararlo para esta evaluación que realiza la SEP para certificar a nuestros hijos a través del INEA. Esto no pudo ser más providencial. Ahí, en este sitio, me topé con un artículo que realizaba una crítica aguda al método de Charlotte Mason. Cuando yo leí este artículo, me resonó tanto en la mente que muchas de las observaciones que había hecho con mis pequeños y que había registrado con el propósito de brindar este conocimiento y compartirlo con otras familias, ya tenía un nombre, ya había sido estudiado, ya había sido probado. Algunos de estos hallazgos realmente no eran algo fuera de lo común, de hecho, apelan muchísimo al sentido común, pero eran cosas que realmente no se hablaban, no se compartían. Yo estudié pedagogía y en ninguna teoría educativa había encontrado algo que resonara tanto con lo que realmente yo había podido observar. Y ahí comenzó la búsqueda, una intensa búsqueda por comprender estas ideas. Me adentré al trabajo de Charlotte Mason y no me puedo considerar una experta porque el trabajo que la señorita Mason realizó es bastante profundo, es bastante crítico, complejo, filosófico. El comprender algunas ideas y algunos principios trajo una completa revolución a mi hogar como nunca antes lo había experimentado. Ninguna pedagogía aprendida antes había cambiado tanto mi chip y me había hecho ver la educación como algo divino y por tanto algo que se rige por leyes, tanto en el desarrollo mental como físico de los niños, pero desde una concepción adecuada del niño, no como un ser en evolución, no como un ser productivo únicamente que le va a funcionar a este sistema económico, sino como una persona que tiene necesidades espirituales como las de un adulto, capacidades que vienen integradas a él para hacer frente al conocimiento que va a recibir y al que se va a exponer, que si bien va desarrollándose a nivel físico y mental, son personas completas desde que nacen. Entender que obviamente, ¿verdad? Si tú concibes a la persona desde este punto, además de todo como un ser creado a imagen de Dios, es algo que si bien la señorita Mason no expresa abiertamente, se deduce de su propuesta educativa considerando que ella misma sentó las bases de la educación sobre la base divina, atribuyéndole a Dios, al Espíritu Santo y a Jesucristo la autoridad
autoridad suprema y quien ordenó este mundo a través de leyes, considerándolos además como ese educador supremo, el educador de toda la humanidad. Bueno, estos principios empezaron a transformar tanto el ambiente de mi hogar, en que era claramente visible para otros lo que estaba ocurriendo. No me daba abasto, obviamente, explicando uno a uno todo esto que estaba ocurriendo, y es así como surge Educación Viva, compartiendo ese proceso que nos llevó a entender que la educación es divina, que Dios ha puesto leyes también que regulan la actividad mental, el comportamiento de la mente, el crecimiento de la mente, el desarrollo del niño, tanto físico como mental, que Él es el que está detrás de cada asignatura y quien sustenta incluso el pensamiento del hombre para que éste pueda llegar a un entendimiento y a una comprensión del mundo en el que vive. Y a partir de ahí y en adelante, Educación Viva ha sido parte de nuestra familia, una familia que además ha crecido tanto. Y por lo cual estamos profundamente agradecidos con Dios porque nos ha permitido ser parte de este movimiento de educación viva en muchas familias. Testimonios tenemos muchísimos, pero en este canal compartimos nuestro testimonio e incluimos material que sabemos que puede ser importante y relevante para tu proceso tanto de desescolarización como de autoeducación. Así que no te olvides de compartir este material, de compartir este canal, de compartir nuestros recursos, porque tienen un único propósito: dar de gracia lo que de gracia recibimos, bendecir con lo que hemos sido bendecidos y aportar para ese despertar de los padres, en los que, si bien sabemos, recae una gran responsabilidad. Hace poco escuché un comentario que resonó mucho en mi mente. Cualquier profesionista, sea médico, abogado, arquitecto, cualquier área o especialidad, se prepara adecuadamente para llevar ese rol y esa función, para comprenderla y aplicarla de la mejor manera. Lamentablemente los padres no hacemos lo mismo, siendo que el encargo de criar y educar hijos es una responsabilidad enorme ante Dios y ante la sociedad. Y no disponemos de esos recursos, y si disponemos de ellos, lamentablemente no los estudiamos. No tomamos un tiempo para estudiar todas esas aportaciones que se han arrojado para ayudarnos a entender nuestro rol y nuestro papel. Hago una precisión aquí: no todo lo que brilla es oro. Dios conoce al hombre, Dios ha equipado al hombre y le ha dado entendimiento, pero el hombre ha buscado siempre caminos alternos a los caminos de Dios, y por eso es importante que todo el material que pasa por nuestras manos esté debidamente fundamentado en la verdad de la palabra, que provenga directamente del consejo de Dios. Y eso es lo que procuramos en este canal: compartir todo lo que es afín a las enseñanzas bíblicas, porque creemos que un rasgo distintivo de toda educación es la búsqueda de la verdad, y nosotros sabemos en dónde encontrarla.